Podemos iniciar, Mario. Listo, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por darnos un tiempo. Con Aliados Inmobiliarios, pues otra vez de nuevo, reunidos, compartiendo conocimiento, experiencia, compartiendo todo lo que llevamos en este tiempo de aprendizaje en esta linda labor que es inmobiliario. De verdad que les doy las gracias por tomarse este tiempo de aprender. Me presento, mi nombre es Mario Guarnizo, yo soy especialista en Derecho Inmobiliario, abogado. Mucho tiempo trabajé con entidades financieras y pues hace más o menos 5 años me independizo, trabajando todavía con entidades financieras, aproximadamente con 7 entidades financieras, y gestionando pues la linda labor también de la gestión inmobiliaria que conocemos. Y esto me ha llevado pues en ese sentido a tener experiencia frente a todos los casos o procedimientos que presentan a nivel de bancos. Trabajé casi 10 años en entidades financieras, siempre en el área de crédito hipotecario, desde el punto de vista jurídico, administrativo y después comercial. Y entonces, pues la vida afortunadamente me dio unas experiencias en ese ámbito que me encanta ahora compartirlas y poderlas hablar y charlar y ponerlas en, porque yo sé que ustedes también tienen muchos puntos para conocer y muchos puntos de experiencia que podemos aquí compartirlo y poderlo discutir. Todo en aras de poder atender bien a nuestros clientes, exacto, poderlos ser eficientes frente a su compra que van a hacer, frente al procedimiento. Todos sabemos que una compra de un apartamento no solo es la parte de compra-venta, hay muchos procesos que intervienen desde la negociación, pasando por el proceso del acuerdo, pasando por la gestión de crédito hipotecario o cancelaciones de créditos hipotecarios, de hipotecas, gestiones del trámite del desembolso, al último el proceso fines, ya la entrega de la propiedad. Todo eso, ¿cierto? Estamos acá, vamos a hablar en este caso, es que todo es sobre el proceso de crédito hipotecario, ¿cierto? Vamos a conocer los tips, más que conceptos básicos que yo creo que todos ya conocemos, que es un crédito hipotecario, que es un leasing habitacional, pero inclusive si alguno tiene alguna pregunta, por pequeña que sea, por favor háganosla saber, aquí podemos aprender todo, desde pequeñas cosas hasta grandes cosas, pero nos vamos a enfocar más que todo en la parte de trámite, en la parte de poder agilizar el proceso, en la parte de cómo poder atender bien al cliente cuando tienen un crédito hipotecario, cuando necesitan que se desembolse rápido, frente a sus tips, la diferencia entre uno y el otro, todo ese procedimiento, e inclusive hay tips que podemos dar que los bancos no le pueden dar a los clientes, ¿cierto? Que le pueden favorecer, o no le pueden favorecer, digamos, como asesoría integral de un proceso, que al fin y al cabo, pues lo único que queremos en este caso es que el cliente quede contento con nuestra asesoría, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues empezamos con el trámite. Déjenme yo comparto por favor aquí la información. Ahí se ve compartida ahí. Todavía no, Mario. En este momento me avisas, por favor. Ahí se ve. Sí, Mario. Ahí se ve ya. Ok, perfecto. Bueno, compartir. Bueno, vamos a hablar inicialmente o básicamente frente a lo que más se hace en el 90% de los procesos de crédito hipotecario, pues de compra de vivienda, que son gestiones de crédito hipotecario o leasing habitacional. Digamos que también hay otra clase de créditos, que son los créditos personales o créditos con personas naturales, pero en nuestro más del 90%, digamos que el 98%, atrevo a decir, de los procesos de compra, sea de vivienda urbana, generalmente, aunque también se hace rural, se hace con crédito hipotecario o leasing habitacional, ¿cierto? Entonces vamos a regirnos en eso, obviamente si presentan preguntas, si se presentan preguntas frente a eso, pues por favor háganos saber, ¿cierto? Inicialmente, pues
te digo, hacemos sobre el crédito hipotecario o leasing habitacional. Más que definir los conceptos básicos, sabemos que el crédito hipotecario es un producto financiero, ¿cierto? Con respaldo en una garantía real, que es la propiedad o el inmueble, donde el propietario es el dueño actual o futuro dueño del inmueble, ¿cierto? Hay dos clases de hipotecas o de crédito hipotecario. Uno, cuando la propiedad ya es nuestra, ya es del cliente, y necesita hacer un crédito hipotecario a un banco sobre esa propiedad que ya tenemos, ¿cierto? O la otra es la que generalmente manejamos, que el cliente o la persona va a comprar un inmueble y se acerca a un banco, hizo un crédito hipotecario y con ese dinero que el banco le presta, compra una propiedad que nosotros le estamos vendiendo o estamos negociando. ¿Listo? El crédito realizado está totalmente basado en las políticas bancarias, ¿cierto? Pero la ley 546 del 99 es el que rige todos esos procedimientos. Esa ley nació después del UPAC, no sé si ustedes recuerdan el famoso UPAC hace mucho tiempo. Esta ley nació en el 99, que hay unas características que rigen todo el proceso del crédito hipotecario y el leasing habitacional, que más adelante vamos a estar compartiendo, porque esas normas que tiene esa ley le pueden favorecer a la persona que estamos atendiendo, ¿cierto? Y pues eso lo vamos hablando igual. Como les digo, si ustedes conocen algo, háganos saber, porque igual nos puede servir a todos. ¿Cómo está constituido un crédito hipotecario? De la misma forma como se hace un procedimiento de venta, es mediante escritura pública y se cancela de la misma forma. Escritura pública y además certificado de crédito y libertad, o sea, el registro de la escritura pública de hipoteca en el certificado de crédito y libertad. Entonces, esa es la forma de constituir el crédito hipotecario como tal. ¿Listo? Y leasing habitacional tiene una diferencia. Es un arrendamiento financiero con opción de compra. La diferencia. En E1 el dueño es la persona que está comprando la propiedad, y en el leasing habitacional la persona que quiere comprar la propiedad se acerca al banco y le hace una opción de crédito. El banco es el dueño de la propiedad, ¿cierto? Porque para ser simplemente una especie de arrendatario del bien, ¿cierto? Y hace un contrato de leasing financiero, que en otras palabras es un contrato de arriendo, pero el dueño es el banco. Ahí tiene un plazo pactado, si de 15 a 20 años, hay unos bancos que dan hasta 30 años de ese procedimiento. Tiene un proceso de opción de compra al final, si el cliente tiene, no sé si ustedes han escuchado, que los bancos le ofrecen al cliente o a la persona una opción de compra frente a lo que va a financiar el banco. ¿Me explico? El banco le puede prestar el 80% de la opción del bien y él dice, si usted quiere, si necesita más dinero, le damos más dinero de esa opción de compra. ¿Por qué no es muy comercial y por qué no se escucha mucho? Realmente le dicen de proporción desde el 1% al 20-30%, porque igual ese dinero que le dicen que le dan en opción de compra, igual se le van a financiar, igual le van a prestar en interés, entonces a última, si el cliente hace cuenta, no le sale muy favorable, pero siempre van a encontrar la persona que se acerca al banco, le van a decir si necesita opción de compra o no frente al porcentaje de participación que le prestan. Es un punto que te digo que no se ve muy comercial, tal vez por eso no se presenta mucho, pero generalmente las personas compran el leasing en un 80% del valor del inmueble, el 20% con la opción de capital. Y esa es una de las ventajas del leasing. El leasing presta el 80% del valor del bien y la hipoteca, el crédito hipotecario, es el 70% del valor del bien. Eso quiere decir que el cliente, cuando va a comprar, debe tener el 30%, sobre todo en la parte de crédito hipotecario, para adquirir la vivienda. Generalmente es cuando hacemos nuestra gestión de promesa de compra-venta, ese 30% ya lo debe tener el cliente, sea con recursos propios, sea con crédito de libre por otro lado, o sea otra gestión. Y cuando tiene leasing, ya es el 20% solamente que debe tener recursos propios. Eso es una de las ventajas del leasing. La otra ventaja que tiene el leasing es que no le va a registrar, no le va a aparecer en su declaración de renta, porque como lo hablamos al principio, la propiedad es del dueño, que es del banco. Va a registrar eso en los favores del banco y solamente pasa a ser del que otorga el crédito de leasing cuando termina de pagar, o sea, 15 o 20 años, si esa es la decisión del cliente. Entonces, por eso no le aparece como dueño y eso le va a favorecer, pero no declara renta, ¿cierto? Igual,
eso digamos que le puede mejorar un flujo de caja frente a esa proporción de 20 o 30%. ¿Listo? En los dos casos también hay el famoso beneficio del gobierno, siempre y cuando sea una propiedad nueva. Vale aclarar que el hipotecario o leasing habitacional va para viviendas nuevas o usadas. Solo que en el caso del famoso beneficio del gobierno solamente es característica para viviendas nuevas. ¿Listo? No sé si de pronto tienen alguna pregunta en especial sobre este tema de crédito hipotecario, una duda o diferencia entre leasing y crédito hipotecario, por favor háganmela saber. ¿Listo? Todo hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Sí, Mario. Sí, Mario, súper bien. Ah, ok, listo. Ok. ¿Quiénes pueden solicitar el crédito hipotecario? ¿Listo? Bueno, les agradezco. ¿Quiénes pueden solicitar el crédito hipotecario? Y voy a hacer mucho énfasis en esta pregunta, en esta aclaración, porque sobre todo cuando tenemos un cliente que quiere comprar, sabe que la emoción de tener su propiedad, su casa nueva, hay muchas personas que dicen, no, yo más adelante hago el crédito hipotecario, yo sé que a mí me lo aprueban, ¿cierto? Compremos, hagamos gestión. Mi recomendación siempre es, todas las personas piden, ¿tienes crédito aprobado? No, haz el primero el crédito. Haz el primero el crédito porque te evita tanto desgaste para el cliente en el sentido que puede tener perjuicios si más adelante el crédito no está aprobado, frente al que se compromete con una promesa de compraventa y puede tener una cláusula, como todos saben, o simplemente porque le evita desgastes a todo el procedimiento. Y eso genera, pues ya saben que un proceso bastante delicado para el cliente, para el vendedor, para todos. Entonces siempre recomendable primero hagan el crédito hipotecario antes de ejecutar. Entonces, por eso hago un énfasis en esta aclaración. ¿Y quiénes pueden tener el crédito hipotecario? De personas mayores de edad que tengan estos elementos esenciales. Si esta persona, frente a la relación que ustedes tienen con el cliente, no les den esos datos, es importante que aclaren eso y se pueden anticipar a un proceso de compra. Los elementos más importantes que te van a pedir el banco son buen comportamiento de pago, o sea, sin reportes negativos. Y en esto hago mucho énfasis porque hay muchas personas que inclusive no conocen que tienen reportes negativos. Dicen, no, a mí soy calificación AAA, pero me he encontrado inclusive con clientes que lo reportan por un celular o por una deuda que nunca supieron que tenían, 20,000 pesos inclusive, lo reportan en la central de información y así ganen y generen mucho dinero de ingresos, no les van a aprobar el crédito. Entonces es importante que en ese sentido el banco mira el buen comportamiento de pago. El segundo va a decir ingresos demostrables. Y cuando digo demostrables, que es el segundo ítem que el banco necesita exigido, es documentos. Si el cliente o la persona hace algunas actividades, por ejemplo, que es que es difícil demostrarla frente a documentos, es difícil que la aprueben el crédito. Entonces, cuando digo demostrable, es que demuestre que es empleado con carta laboral y con polillas de pago, declaración de renta o certificado de su retención, cuando es independiente con su cámara de comercio, con sus documentos que respaldan su actividad como independiente, o cuando es pensionado, sus polillas de pago de pensión, o cuando es rentista capital, digamos que los ingresos que recibe por las propiedades que tiene arrendadas. Toda esta documentación o todas estas actividades que les dije están respaldadas por una documentación que el banco pide. Y en ese sentido, si les falta un documento, el cliente, el crédito posiblemente se puede negar. ¿Cierto? Entonces es muy importante, por esto mismo, le hago énfasis de que aclarar que es importante tener crédito hipotecario. Y la otra, y no menos importante, es la capacidad de endeudamiento frente al valor que desea recibir. Mira, hay personas, me he tocado personas que generan ingresos de 50 millones de pesos, pero por otro lado tienen tarjetas de crédito que superan 10 tarjetas de crédito y que aparte de eso están endeudados con más de 50 millones de pesos de ingresos. Entonces, cuando se acercan a un banco, así generen muchos ingresos, el banco posiblemente se los va a negar, ¿cierto? Entonces, eso es importante, muy claro, para nuestra actividad, que el cliente tenga su carta de aprobación, frente a que muchas personas nos dicen, no importa, yo hago el crédito, no importa con eso. Siempre recomiendo, para evitar todos esos desgastes, que la persona tenga el crédito. Esto es importante tener en cuenta esto, ¿vale?
Aquí vamos a hablar de tips para gestión de créditos hipotecarios. Los tips frente a cómo generar esa situación cuando tenemos al frente un cliente y el cliente no tiene el crédito hipotecario, pero nosotros como asesores integrales le podemos hablar frente a lo que necesita y cómo le puedo ayudar. Una es la buena relación y comunicación con el cliente. Definitivamente sea el que estamos hablando obviamente del comprador. Eso es importantísimo. Ustedes se dan cuenta de la actividad que si no tenemos una buena comunicación con el cliente no podemos asesorarlo bien. ¿A qué me refiero con buena comunicación? La buena relación en que genera esa confianza, donde podemos saber los ingresos, donde podemos saber su actividad, donde podemos saber todo su mundo para poder hacer esa asesoría integral. Cuando sabemos a qué se dedica, cuando sabemos cómo genera sus ingresos, nos da una facilidad de asesoría, y es cuando le podemos decir, mira, tú necesitas un crédito hipotecario, como tienes esta actividad necesitas este documento. Acércate a un banco y te lo aprueban. Obviamente, si ustedes tienen un asesor de confianza y les puede ayudar con esa gestión, es mucho mejor. Hay personas que conocen mucho de eso. Pero qué tan bueno que nosotros como asesores inmobiliarios sepamos decirle a un cliente, usted necesita estos documentos, acérquese a un banco y dirá que y se lo van a aprobar seguramente, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, el cliente va a quedar muy agradecido a ustedes. Para mí ha sido muy grato encontrarme con varias personas que se quedan conmigo más que por vender la casa, sino es por la gestión de asesoría. Les digo, venga, ustedes desde el principio hasta el fin necesitan esto, y dice, qué chévere, me evitaste la ida al banco. Yo sé que cualquiera de nosotros lo puede hacer. O más que la ida al banco mucha gente, personas van al banco sin documentos. Entonces vuelven a la casa, se hacen por ahí 5 o 6 viajes al banco y eso le genera mucho desgaste. Si nosotros le podemos evitar todo eso al cliente, el cliente seguramente vamos a encontrar una relación de confianza con él y seguramente los créditos se van a aprobar, ¿cierto? Entonces, si tengan dudas hasta ahí, lo podemos hacer. Hacemos un esquema rápido de qué documentos se necesitan para cada gestión. Si tienen cómo anotar, les recomiendo. ¿Listo? Para empleado como tal, ¿qué documentos se necesitan? Se necesita carta laboral actualizada, fotocopia de la cédula, certificado de ingreso y retención y colillas de pago. Dos más. ¿Listo? Repito, para empleado, carta laboral, fotocopia de la cédula, certificado de ingreso y retención y colillas de pago. Ya tú le puedes decir eso al cliente empleado y puedes reunir eso y se entrega el pago. Segundo, como independiente. Como independiente hay muchas actividades independientes, pero básicamente si tiene un establecimiento de comercio, cámara de comercio, declaración de renta y extractos bancarios. Son los importantes frente a eso. Y si tiene otras actividades, por ejemplo, es un prestador de servicio, abogado, odontólogo, arquitecto, se necesita, aparte de esa información que ya di, cámara de comercio, por RUT, declaración de renta y extractos bancarios. Vuelve y repite lo de independiente, por favor. Gracias. Claro que sí. Como independientes son, básicamente, si hay establecimiento de comercio, o sea, si tienen una empresa, un establecimiento de comercio, es cámara de comercio, declaración de renta y extractos bancarios. Ahora, si es un empresario grande, aparte de eso le van a pedir estados financieros de la empresa. O sea, digamos que es una excepción finalmente, pero lo que más se presenta son independientes, digamos que como abogados, contadores, odontólogos, ¿cierto? Entonces a ellos se les va a pedir cámara de comercio si no tienen cámara de comercio. ¿Listo? A estas personas independientes, como yo les digo, prestan servicio, se les piden contratos o se les piden cartas de sus servicios como tal a diferentes entidades. Esos son como los básicos para pedir la información. Pero lo más importante es declaración de renta, extractos bancarios y cámara de comercio. Son los básicos. Ya con lo otro se le puede ir construyendo con el tiempo. ¿Listo? Entonces vamos dos. El otro es el pensionado. El pensionado es muy fácil. Persona pensionada, solamente la colilla de pago de pensión, un certificado de pensión y fotocopia de la cédula, no hay más.
¿cierto? No es más. Y al rentista capital, que cada vez vemos más en el mercado, son personas que tienen 2 o 3 apartamentos, o 2 o 3 o 4 vehículos, y a ellos se les pide es fotocopia de la cédula, cuando son en propiedades, inmuebles, certificado de creación y libertad, extractos bancarios, y también se le pide los contratos de arriendo en los cuales tiene vinculado esos apartamentos y en el cual recibe su cargo de arrendamiento, ¿cierto? Lo mismo, pero para vehículos, en vez de certificado de creación y libertad, de las tarjetas de propiedad y los contratos que tiene arrendado a sus vehículos, ¿cierto? Esos son los básicos como tal de esos personas que se acercan a nosotros para comprar una vivienda y que no saben qué hacer frente a esa compra. ¿Listo? En eso, vuelvo y reitero, la buena comunicación con el cliente, la confianza que nosotros le manejemos al cliente, eso nos da una relación estable para poder asesorarlo bien y poder adelantar ciertos procesos que les va a ayudar muchísimo para aprobar el crédito, ¿cierto? Frente a eso, no sé si tienen una pregunta, por favor, no sé qué, callado, pregúntenme cualquier cosa que a todos nos puede servir. ¿Listo? Es importante, después de tener ese crédito, ya pasamos a otra etapa, es decir, después que la persona se acerca al banco y dicen, listo, ya o no lo tienen o ya lo tienen. ¿Cierto? La gestión del crédito hipotecario, ya tengo aprobado la carta, por favor, ayúdame a comprar a conseguir esta vivienda, nosotros hacemos la gestión, le conseguimos la vivienda, o no tiene el crédito, entonces se acerca a un banco con esos documentos que le acabo de decir, y si ya tiene la carta de aprobación, es importante que la muestre frente al control de la negociación. Tenemos el cliente con el crédito aprobado y tenemos el propietario, donde le decimos, venga, propietario, aquí tenemos un cliente muy interesado en su propiedad, tiene esta oferta y mire la carta de aprobación de crédito. Eso en la actividad genera mucha confianza, en este caso ya para el vendedor de la propiedad, porque sabe que hay una gestión lista para realizar. Muchos clientes les pasa que les dicen, venga, no, sí tendrá el dinero para comprar, y muchas veces nos pasa que sí, él me dijo que sí, pero toca averiguar si de verdad tiene el monto disponible para comprar o si tiene una aprobación del crédito. Recuerden que los bancos prestan hasta el 70% o el 80%, como dije al principio, según el crédito hipotecario y sin habitacional. Eso quiere decir que si la casa que la persona quiere comprar, por ejemplo, vale 300 millones de pesos y solamente tiene aprobado en la carta de aprobación 100 millones de pesos, la persona debe conseguirse 200 y no alcanza a ser el 70% del valor de la propiedad. Eso nos ayuda a hablar con el cliente y decirle, claro, solamente tiene 100, esos 200 no se van a pagar. Por eso es importante tener, digamos, que esa comprobación de esa carta de aprobación del crédito. Es importante frente a eso. Ya pasando a una segunda etapa, es importante frente al cliente que estamos recibiendo, que quiere comprar, mostrarle la propiedad que tenemos. O sea, me refiero a la parte jurídica, con el certificado de creación de libertad. En charlas pasadas que estuvimos, la última charla que tuvimos, estudiamos el certificado de creación de libertad. Y en ese punto asentamos un gran avance cuando nos sentamos con el cliente y le mostramos el certificado y decimos, mira, esta propiedad tiene esto, lo otro. ¿A qué me refiero? Un banco pide unos requisitos esenciales para poder hacer el desembolso, poder avanzar en el crédito. Y en esos requisitos son que no tenga gravamen hipotecario, y si lo tiene, que debe cancelarse, ¿cierto? Que no tenga embargos, que no tenga hipotecas, que no tenga afectación de patrimonio en familia. Si nos podemos adelantar en ese proceso, antes de hacer una negociación, le pedimos el certificado de creación y libertad, en ese caso al dueño. Sabemos que como tiene un crédito hipotecario, seguramente en la etapa inicial, o sea, en el proceso de avalúo comercial, nos va a pedir que esos gravámenes se quiten. Entonces podemos adelantar un tiempo enorme si sabemos interpretar el certificado de creación y libertad, porque sabemos que el cliente va a ser un crédito hipotecario, y podemos adelantar frente a eso. Mira, el cliente tiene una hipoteca, el banco seguramente en la etapa de avalúo comercial no te va a dejar pasar, hay que conseguir cancelamiento, hay que hacer el proceso de cancelación, y obviamente eso se le dice al dueño, ¿cierto? Puede ser
que también la propiedad tenga una hipoteca o un leasing. Y en ese caso hay que gestionar el pago de ese leasing que tiene la propiedad o un crédito hipotecario. Hay que gestionar el pago, o sea, o con la cuota inicial o con recursos adicionales o en último caso con subrogación de deuda, que más tarde vamos a hablar de eso, ¿cierto? Frente a eso, es importante tener ese conocimiento del certificado de presión y libertad para saber cómo vamos a negociar, ¿cierto? Es importante eso. Bueno, yo creo que volvemos a aquí un punto largo para hablar. Frente al momento de estudio de títulos, y me quedo en este punto, cuando ustedes tienen un cliente ya listo con el crédito aprobado y vamos a un cliente que tiene un certificado de presión y libertad por algún gravamen, en ese punto hay que reunirse con el cliente, gestionar la promesa de compra-venta y en la gestión de promesa de compra-venta pedirle al cliente que se comprometa a pagar gravámenes o a cancelar gravámenes jurídicos, sea afectación a patrimonio de familia, a que sea el gravamen hipotecario, si es con persona natural, con más razón, o si es con otra entidad financiera, a explicarle al cliente cómo va a ser ese procedimiento de subrogación de deuda, ¿cierto? Frente a eso, a ese estudio de títulos, los bancos, les pongo un ejemplo, solamente prestan sobre vivienda urbana. Ok, se me ha presentado, como caso, incluso inicialmente Medellín se presenta mucho, hay mucho apartaoficinas, o de pronto propiedades que no entran frente a la ley de vivienda. ¿A qué me refiero? Lotes o fincas. Después les hablo que esas también se pueden adquirir frente a un crédito hipotecario con otras características diferentes. Pero vamos a montarnos estamos en la ciudad, ¿cierto? En la ciudad y necesitamos mirar si la propiedad es susceptible de aprobación de crédito hipotecario, de desembolso. Y en el proceso, por ejemplo, cuando se nos presenta una oficina, ¿cómo nos damos cuenta? Mirando el certificado de presión. Por ejemplo, en sectores cerca a las universidades hay muchos edificios que han construido, puede como que arrendárselos a los estudiantes. Vamos a comprar ese apartamento y nos damos cuenta que ha sido construido como aparta oficina con el fin de ahorrar gastos, porque es un apartamento pequeño, y entonces cuando vamos a entregarle al banco, el banco le va a rechazar ese certificado de presión, ¿verdad? Ese cliente no sirve porque no cumple las características de vivienda. Si aparece en el certificado de presión y libertad como un fin comercial o como en ese caso es una oficina, los abogados se lo van a negar. Entonces es muy bueno adelantarnos frente a ese proceso. Le decimos al cliente, qué pena, pero esta propiedad no se puede hacer con crédito hipotecario, lo puede comprar con un libre inversión, lo puede comprar en efectivo, pero con crédito hipotecario no, ¿cierto? Entonces a eso retomamos. Es el mismo caso de las bodegas, es el mismo caso de apartaoficinas, de lotes, de ¿qué más se puede ocurrir? Locales comerciales, ¿cierto? Esas propiedades o inmuebles que les acabo de decir se puede desarrollar con leasing. Y volvemos en ese caso, son locales comerciales, fincas. A fincas les prestan el 50% del bien. Locales comerciales, en algunos bancos les prestan el 70 o el 50. Lotes les prestan el 50. Oficinas, en algunos casos, en propiedades urbanas, la mayoría de casos no se retracta de hacer el proceso o les prestan un 30 o un 50% también, dependiendo de cada entidad financiera. Pero si tienen un crédito hipotecario como tal, seguramente como aprobado no les van a aprobar ese proceso. Entonces por eso es tan importante mirar el certificado de presión y libertad. ¿Listo? Barrio. Sí, Hola, una preguntita. Entonces, cuando tú dices ahí que para bodegas no, o sea, que el banco en figura de crédito hipotecario no presta para bodegas. No, señora. En figura de crédito hipotecario, ¿cierto? En leasing sí se puede. En leasing sí se puede. Hay bancos, por ejemplo, como Itaú, que son muy accesibles a eso, muy accesibles. Itaú es uno de los pocos bancos que gestionan eso, pero si tú te presentas con crédito hipotecario te lo va a rechazar. Debes hacer es un leasing y en ese caso te hacen un 50%
y dependiendo de otro producto con otra tasa diferente, te das hasta el 70% de valor de compra. Pero en crédito hipotecario no. Y te digo por qué. El crédito hipotecario está regido con la ley de vivienda, la 547/99, de la que hemos hablado. Y en esa ley dice que todos los créditos hipotecarios están destinados es para vivienda, para que la persona pueda vivir. Por eso los bancos lo niegan, ¿cierto? Porque se sale de la norma. Ahora, crearon el leasing y eso fue una de las razones de por qué empezaron a crear el leasing. Porque necesitaban como suplir esos campos donde la gente pues quería comprar financiado. Y obviamente vienen con otras características diferentes. Ahí hay el famoso leaseback, donde le prestan a locales comerciales, vienen con unas condiciones muy parecidas a las de crédito hipotecario, pero con unas tasas diferentes, por unos casos diferentes. Entonces es importante diferenciar eso. ¿Listo? Yo te digo, sí se puede, pero con leasing, con crédito hipotecario. Gracias, Mario. Dale, cualquier duda, por favor, si alguien tiene otra duda, no saber que a todos nos sirve, nos puede servir la historia. Y este es el caso que se ha presentado. Bueno, es importante también, pasamos a otro punto, ya después de que tenemos la aprobación del crédito y que sabemos que la propiedad nos sirve. Y es un punto que me gusta mucho hablarlo porque muchas personas lo pasan por alto, muchos gestores inmobiliarios lo pasamos por alto. Y es frente a la posibilidad de agilizar el trámite del crédito hipotecario. Y en eso me llevo al avalúo comercial. Es decir, nosotros le soltamos eso al banco, esperemos. Y ustedes saben que generalmente se puede demorar 1 mes y medio hasta 2 meses el proceso del desembolso para el crédito. Y hay una forma, o hay formas, cómo ayudarles al banco a agilizar ese procedimiento sin que se demore tanto. Y una es saber tener claro los documentos que necesita el banco para hacer el estudio de títulos, ¿cierto? Generalmente el banco se reúne o se comunica con el dueño de la propiedad o con el comprador, el que tiene el crédito hipotecario. Y en muchos casos, ninguna de las dos personas conocen muy bien cómo son los trámites o conocen muy bien cómo son los documentos. Y en ese caso nosotros sí debemos estar con todo el conocimiento, porque somos los gestores hipotecarios, porque somos los gestores de inmobiliarios y sabemos qué es y cómo se saca, ¿cierto? Y en ese punto es donde necesitamos es mirar qué es lo que podemos agilizar el banco. Lo primero que pide el banco para realizar ya el proceso de desembolso después de que firmamos la promesa de compraventa y bueno, le entregamos al banco, esperemos que el banco desembolse, es el certificado de tradición y libertad actualizado. Es el primer documento, tanto para el avalúo comercial, que es el primer paso del desembolso, como al proceso de estudio de títulos. Pero el tips que le doy es agilizarnos o adelantarnos más a ese procedimiento. ¿Por qué? ¿Qué le pide el abogado para hacer el estudio de títulos? Le va a pedir certificado de tradición y libertad y si pueden apuntar sería excelente porque sé que les va a servir más adelante. Certificado de tradición y libertad les va a pedir obviamente la promesa de compraventa para el proceso de estudio de títulos. Les va a pedir, aparte de esos dos, les va a pedir la escritura o copia de la escritura de compraventa en la cual adquirió el actual dueño, ¿cierto? El actual dueño. Y le va a pedir también las escrituras de adquisición de dominio de 10 años hacia atrás. O sea, desde el momento que estamos haciendo el negocio, las escrituras de adquisición de dominio de 10 años hacia atrás. Ustedes cuentan hacia atrás, entonces generalmente hay comproventas, hay donaciones, hay herencia, testamentos. Esas escrituras que transfieren el dominio en la propiedad se las van a pedir los abogados de estudio de títulos. Entonces, ¿qué pasa? En la práctica pasa que envían un correo al dueño, por favor, dame estos documentos. Y generalmente son personas o que están muy ocupadas o que no conocen de documentación y entonces ese procedimiento se demora. Y ahí es donde nos damos cuenta que está tan demorado el desembolso. No, lo que pasa es que el cliente no ha podido conseguir documentación y ahí estamos nosotros. Y eso es un tips para poder agilizar el trámite, si nosotros podemos conseguirle. Yo lo hago como valor agregado, ¿cierto? Yo conozco inmobiliarios que dicen, yo le hago el trámite, pero entonces les cobro por eso. Es libertad del asesor, ¿cierto? Pero lo que sí sé es que le podemos agilizar mucho tiempo, estamos hablando de días, bastante
días y podemos organizar el cliente una carpeta para entregársela al banco. Y vuelvo y digo, entonces para resumir, certificado de tradición y libertad actualizado, escritura de compraventa en el cual adquirió el dueño actual, escrituras de adquisición de dominio de 10 años hacia atrás. Y esto es importante. Y si es un edificio, es un apartamento que está en un edificio, seguramente el banco le va a pedir reglamento de propiedad horizontal. No todo el reglamento, porque el reglamento es una tesis grandísima, sino las hojas que correspondan al apartamento. Eso lo hacen con el fin de hacer el estudio de títulos, de comparar toda la información, o sea, todo lo que tiene que ver con linderos, todas las áreas, coeficientes. Entonces, ¿qué hojas podemos sacar del reglamento de propiedad horizontal? La primera hoja, las hojas donde están incluidas el apartamento que vamos a vender, o sea, lo investigamos cuáles son las hojas, o sea, son 2 o 3 hojas. Las hojas del parqueadero, si el apartamento tiene parqueadero, y la última hoja. Realmente son 4 o 5 hojas, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos adquirir? Esas hojas, que la podemos adquirir, generalmente la tiene el administrador, entonces usted se dirige al administrador, le tiene el teléfono, ayúdenos con esto, por favor, necesitamos otras hojas. O en ocasiones, podemos ir directamente a la notaría donde reposa el reglamento de propiedad horizontal y pedir esas copias. ¿Cierto? Son 3 o 4 hojas y tenerlas listas en la carpeta. Y eso, si le entregamos completamente estos documentos al cliente, por mes de compra-venta, podemos ahorrarnos de un mes a 20 días en el trámite, ¿cierto? Le entregamos completamente todo al banco, desde certificado de tradición y libertad, pasando por el predial, discúlpenme, súmele a esos documentos, el predial es importantísimo. Entonces, certificado de tradición y libertad, predial, última escritura de venta, escrituras de, si las hay, de transferencia de dominio del mismo inmueble, 10 años hacia atrás, y las hojas del reglamento de propiedad horizontal que refieren a la apartamento que estamos negociando. Son 5 documentos. Si les podemos tener listos sus documentos al banco, seguramente va a ser un éxito el proceso. Va a ser un éxito el proceso. Entonces, en ese sentido, podemos tener mucho buena relación, buen trámite con el cliente y podemos agilizar el desembolso, que en última se va a ver en un pago anticipado de la comisión que nosotros estamos trabajando. Seguramente el cliente va a quedar muy agradecido con nosotros. Muy agradecido con nosotros. Entonces es un tip muy bueno que lo tengan en cuenta y obviamente pues conociendo muy bien el certificado de tradición y libertad. ¿Listo? No sé si tienen preguntas hasta ahí. Ok. Vamos adelante. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos 15 minutos. Listo. Vamos con el trámite ya del desembolso. ¿Tienen preguntas? No, vamos súper bien, Mario. Súper bien. Listo, Lina, gracias. Entonces, bueno, agilizamos ya el procedimiento y vamos ya en otra etapa que es la etapa del desembolso. Es una etapa que también podemos agilizar, no tanto, es decir, en esta parte del proceso ya el control lo tiene el banco, pero hay ciertos tips que se pueden dar. Hay bancos que desembolsan, o la mayoría de bancos, no todos, desembolsan con boleta de registro. Todos sabemos que boleta de registro es el papel, el documento que entrega la Oficina de Registros Públicos Públicos cuando llevamos la escritura pública firmada, o sea, la última escritura firmada la llevamos a registro, en algunas ocasiones la lleva a notaría, y si es tips es que si ustedes pueden adelantarse a llevar esa escritura a la Oficina de Registro, maravilloso. ¿Por qué? Porque la notaría se demoran 1 o 2 días mientras dejan acumular todas las escrituras y envían el mensajero a la Oficina de Registro. Si nosotros tenemos la posibilidad de llevar esa escritura directamente a la Oficina de Registro, nos ahorramos 2 días, ¿cierto? Y nos entregan la boleta de registro. Ese documento es muy importante guardarlo como original, porque ese documento es el que se lo que podemos llegar al abogado de estudio de título que está gestionando el caso, y él es el que hace el desembolso, ¿cierto? Entonces ahí les doy 2 tips para agilizar, y lo estamos ahorrando aproximadamente 3 días o 2 días. Es decir, recibimos la escritura, nos llevamos para la Oficina de Registros Documentos Públicos, nos dan inmediatamente la boleta de registro y se la llevamos. Puede ser uno, puede utilizar mensajeros, ustedes tienen su mensajero en su empresa, llevamos ese certificado, ese boleta de registro, se la llevamos al abogado, porque ya hemos investigado quién es el abogado del banco que está gestionando ese trámite. No esperamos a que el banco lo haga o no esperamos a que la notaría lo haga, y en ese trámite se demora, digo, a veces hasta una semana. Eso lo podemos hacer en un solo día.
ese tips para agilizar el proceso de desembolso. Hay un punto que se nota mucho también, digamos que me separo un poco del proceso, pero son frente a los procesos de subrogación de deuda. Me explico. Cuando hay propiedades que tienen hipoteca ya, y entonces frente al trámite de pago de esa hipoteca que ya tiene el banco. Entonces, por ejemplo, frente al 30% que tiene el cliente como cuota inicial, no alcanza a pagar la deuda que tiene el banco. ¿Cierto? Pago con el ejemplo más básico, un 100 millones de pesos vale la propiedad, por ejemplo. Yo tengo 30 millones de pesos que es la cuota inicial, pero resulta que el cliente tiene una deuda de 70 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces, ¿ahí qué hacemos? La persona que está comprando, si le está comprando en efectivo, maravilloso, se paga toda la deuda, se hace promesa, se compraventa y se paga impuesto. Pero como la gran mayoría es un crédito hipotecario, le pedimos al banco, mediante una carta compromisoria, que el crédito que ya le aprobó a nuestros clientes como compradores, le hagan, se entiendan entre los bancos. O sea, que el banco que está otorgando la hipoteca le pague directamente mediante un cheque a la deuda que tiene el banco, que ya tiene la propiedad. ¿Cierto? Seguramente les ha pasado, entonces se puede hacer un proceso de subrogación y el banco que emite la hipoteca puede hacer dos cheques. Un cheque para el banco para que acabe de terminar la deuda y el otro cheque para el vendedor o el excedente que queda después de eso para el vendedor. ¿Cierto? Eso es un punto que también se puede realizar y presenta mucho más desembolso. Que también podemos agilizar si conocemos el trámite. Es decir, vea, usted puede hacer esto, hay que hacer una cosa. Yo que cliente, usted debe ser acercarse al banco, pedir su saldo y le pedimos al banco del comprador que hagan esa gestión de subrogación. ¿Listo? El leasing es un poquito más complicado. Leasing, en ese punto de negociación, no sé si se le ha pasado, pero a veces tiene un trámite mucho más exigente. Digamos que puede ser bueno, o es muy bueno, cuando el cliente que va a comprar tiene el mismo crédito de leasing del banco que de la propiedad que ya está con el leasing. Explico, si la propiedad que vamos a vender tiene un leasing con la vivienda y el comprador va a comprar el crédito con leasing de la vivienda, sale súper fácil, porque solamente hace un cambio de locatario, un cambio de arrendatario. Ni siquiera ahí hacen escritorio, que ya la garantía está a favor del banco. Ni siquiera hacen proceso de avalúo ni estudio de título, hacen una actualización del avalúo y se va súper rápido. Pero eso son contados los casos. ¿Sí? O le decimos al cliente, para que salga el proceso rápido, vaya hasta el banco y haga un leasing. No todas las veces los clientes quieren, no todos los bancos tienen todo el derecho, la ley los respaldan a sacar el crédito donde los quieran. Entonces, cuando el caso es que el crédito que nuestro cliente está comprando ese trámite, entonces este procedimiento es completamente más complicado. Y en ese sentido, toca hacer un proceso de costo, toca hacer un trámite directo desde el cliente que va a pagar, llevarlo al banco. En mi caso, yo lo que hago es que llevo el cliente al banco donde está leasing y hagan un acuerdo para que se ratifique y genere más confianza. ¿Por qué? Generalmente la persona que está comprando le dice, bueno, yo le pago el dinero a usted, pero usted va a pagar el crédito, pero no sé dónde quedó. ¿Cierto? Entonces la confianza que se genera si llevo yo al comprador, llevo al banco donde está el leasing. Si no es un leasing, mira el contrato de leasing, la gestión le hace un acuerdo y el banco les hace una especie de paz-y-sal. Diferente en crédito hipotecario, porque la propiedad ha sido del cliente. Entonces es completamente diferente esto. Entonces, en ese sentido, no sé si generan algunas dudas, pero la subrogación se presenta mucho en los procesos de transparencia que estamos vendiendo. Los tiempos de respuesta. Pues ahí les hablé frente a los tiempos de respuesta de pagos, pero generalmente desde el momento en que nosotros entregamos al banco la información, o sea, tenemos promesa de compraventa y certificado de traición y libertad, que lo entregamos al banco. Generalmente, para el proceso de avalúo comercial se puede demorar una semana, pero el proceso de estudio de título se puede demorar 20 días y para el proceso de trámite de desembolso interno bancario se puede demorar otros 20 días. Lo que yo les acabo de explicar en la exposición es que 15 días que se puede demorar el avalúo comercial y el estudio de título hasta 20 se lo podemos
si le entregamos un certificado de crédito de libertad actualizado, si le entregamos una fotocopia de cédula, un predial, la escritura de venta, el reglamento que presenta con las hojas indicadas. Eso le ayuda mucho al avalúo, mucho al estudio de títulos y nos ahorramos 15 días en el proceso de desembolso. ¿Listo? Y bueno, listo, esto ya hace parte de otro trámite. Mario, Bueno, sí, ya casi acabamos. Cuéntenme qué preguntas tienen. Mario, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Marta. ¿Cómo estás, Marta? Muy ¿Cómo te bien, va? gracias. Muy bien, gracias. Tengo una pregunta, me devuelvo un poquito. Cuando se está haciendo un crédito con leasing, Sí, pero se va a pues o sea, a cancelar un hipotecario en otro banco. sí, un hipotecario o un leasing. No, un hipotecario. Sí, Porque, digamos, o sea, es que tengo un caso así, que, digamos, el cliente hizo un crédito en la vivienda y hizo un leasing. Y hay el vendedor. el comprador. El comprador hizo crédito en la vivienda con leasing. Sí, Y el vendedor tiene un crédito en Avevillas hipotecario. Resulta Sí. que la vivienda ya tiene pues la hipoteca de la propiedad, ya salió de registro, ya todo. Y aún Sí. no cancelan en Avevillas. ¿Por qué puede pasar eso? Aún no cancelan en Avevillas, pero espérate, te entiendo más bien el proceso. ¿En qué etapa está el proceso? No, ya inclusive el leasing salió de registro, es decir, ya el apartamento está a nombre de la vivienda y el crédito pues aprobado a nombre del comprador. Pues yo entendería que inmediatamente se girarían los dos cheques, uno para Bebillas y el otro para la otra señora. Sí. Pero ellos dicen que no, que tienen que cancelar primero en Navevillas y esperar que esa hipoteca que había en Navevillas salga de registro, ya registrada, a nombre de la señora, de la propietaria, para poder desembolsar el resto de la plata. Eso es normal. ¿Qué banco es? Bancolombia, La vivienda. ¿Y el otro banco? Avevillas. Avevillas. Ok. Eso es uno de los inconvenientes de los procesos de leasing. Hay bancos que tienen la libertad de definir eso, sobre todo cuando hay créditos de empleados, pero no sé si este es el caso, pero te resume el asunto, simplemente venga, yo tengo el crédito, le voy a comprar un crédito, pero yo le desembolso si ella me liberan el crédito, el leasing. Ajá. Es más o menos así, ¿cierto? Sí, sí es. En ese punto, ahí te toca es hablar con el abogado. Y en ese punto es, venga, vamos a hacer una cláusula, lo que hablé en la exposición ahora, la cláusula de compromiso, la cláusula de compromisoria, en que es un acuerdo entre bancos donde el banco le dice, hay un rifirrafe financiero, el banco le dice, venga, yo le quiero prestar, pero hágame el favor y yo le doy el dinero, hágame el favor y me cancela eso del certificado de su libertad. Y entonces el otro banco le dice, bueno, yo no le cancelo, si usted me da el dinero, yo se lo cancelo. ¿Cierto? Entonces se quedan ahí en ese orden de ideas. Entonces, la cláusula de compromiso es una responsabilidad entre banco y banco, donde se dan una tranquilidad, donde yo le voy a entregar el dinero, pero tranquilo que yo le voy a cancelar ese trámite para que usted quede en primer grado. ¿Cierto? Hay bancos que cobran ese trámite. Por ejemplo, Colpatria le está cobrando por hacer esa gestión. El grupo Aval, en ese caso quería Bevillas, creo que también están en ese proceso. Hay bancos que no lo tramitan, o hay bancos que ni siquiera lo niegan, Bancolombia está negando los trámites. Dice, yo no desembolso hasta que esté liberado ese gravamen. Y entonces el negocio se daña porque el comprador no alcanza todo el dinero en efectivo. ¿Cierto? Entonces, ese procedimiento sí se está presentando en un banco. A veces en esto nos toca reírnos a políticas bancarias. Por eso es tan importante primero conocer el procedimiento antes de hacer la negociación, porque nos ayuda mucho el desgaste, hacer la negociación rápida, ¿cierto? Entonces, frente al leasing, aquí, ¿qué te recomiendo? Consíguete el teléfono del abogado que está gestionando el proceso de desembolso. Y dicen, venga, una cláusula compromisoria, una cláusula compromisoria donde el banco que esté checando, este banco se compromete con el otro
otro banco. El banco dice, listo, se puede, pero entonces tienes que pagar, o hay que hacer esto. A veces también algunos asesores bancarios, digamos que por falta de experiencia, porque están nuevos, pues no conocen mucho del proceso, no saben cómo explicarle al cliente, ¿cierto? Entonces, si tú te adelantas y hablas con el abogado, venga, esta solución, ayúdenos, incluso puede salir adelante. Porque si no, lo otro sería esperar a que el banco, o sea, la vivienda giraría la plata para cancelar en Avevillas, de todas formas, y esperaría a que salga de rentas para poderle dar el resto al claro. cliente. Ese es el procedimiento que se hace. Eso Claro. es lo legal, pues lo que Eso hace. es lo normal. Lo que pasa es que algunos bancos dicen, pero venga, es que yo no le... Y la vivienda en algunos casos diría, pero es que yo no le doy plata hasta que no le desembolso, hasta que no me libere el certificado de su libertad. Ajá, es lo que está pasando en este caso. Pero la cosa es que ellos tampoco giran la plata para cancelar en Avevillas. Correcto. Entonces se vuelve un rifirrafe, se vuelve ahí... Entonces ahí la solución, como te digo, es habla directo, consíguete el teléfono, el dato del abogado que está abierto con ese proceso y coméntale el caso, dile cuáles son las soluciones, ellos saben del trámite, pero y les cuento que hay un proceso compromisorio donde el banco le paga un banco y se comprometen a hacer los trámites. Ese digamos que es el punto como para ahorrar gastos. Si de pronto una vez se queda con el asesor no conoce, pasa tiempo, y donde decimos, no, qué chicharrón, esto, tal. Podemos adelantarlo. Y mientras tanto el banco está generando más intereses. Claro, y le sigue pagando el cliente, y en ese caso los clientes se esperan y en última se daña el negocio. Entonces eso se puede obviar, como te digo, consíguete el teléfono del abogado que está tramitando el proceso del desembolso de cada uno de los bancos. Ok. Listo. Muchas gracias, don Mario. Mario, yo tengo una pregunta del tema de estudio de títulos. Sí, contame. ¿Qué pasa cuando alguien llega en efectivo a comprar una propiedad? Sí. ¿Qué análisis se debe hacer, sobre todo nosotros, para no tener dificultades en el caso de que pues, si uno ve esa oportunidad, pues uno dice, señor, compre y señor, venda, ¿cierto? Pero si uno no hace un estudio de títulos ahí, que lo hacen los bancos cuando van con un crédito, con un leasing, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Cuál es el procedimiento? ¿O a dónde o a quién dirigirse para que haga ese análisis antes de hacer una compraventa o entregar dineros, etcétera? Total, muy buena la pregunta. Digamos que lo esencial es mirar el certificado de tradición y libertad. Si de pronto es una propiedad que no tiene muchas actuaciones, muchos actos en el certificado, es una propiedad nueva, digamos que el riesgo se disminuye. Y aquí voy, es que todo depende del riesgo que vean frente a la compra de vivienda, ¿cierto? Frente a la compra de vivienda. Ya hace parte de un valor agregado de nuestro servicio. En efectivo, pues es súper bueno, pues, con se vendió, le puedo decir. Pero si aparte de eso el comprador dice, hombre, a mí me genera desconfianza, porque es un lote que está por allá cerca de Meritage, ya saben, pues allá en Río Negro, todo eso que pasó, o de pronto es un apartamento, una finca que tiene 25 actos en el certificado de tradición y libertad, entonces me genera desconfianza. ¿Qué le recomiendo? Claro, si quiere haga un estudio de títulos con un abogado que sepa el tema, y ese informe le va a generar más tranquilidad. ¿Cierto? Eso es, digamos que el cliente lo que quiere es tranquilidad, lo que quiere es como seguridad que lo que está invirtiendo y puede presentarse. Entonces, ahí lo que lo hablamos inclusive en la charla pasada, frente a las herramientas que hay para o estudiar el certificado de tradición y libertad, conocerlo y decir, mira, aquí hay una hipoteca, pero más adelante se canceló. Aquí hay una gestión de embargo, se canceló. Todo este trámite. Pero si adicionalmente a eso tenemos como una desconfianza por lavado de activos, todo este proceso que puede pasar, también hay aplicativos o hay consultas que podemos hacer frente a la cédula de esa persona que aparece ahí. Y entonces podemos consultar a ver si tienen registros judiciales, ¿cierto? Hay un aplicativo que yo se los compartí en esa época que se llama Mi Cédula, que es así, y donde ustedes pueden consultar si esa persona tiene antecedentes
judiciales, ¿cierto? Si ustedes desean ese trámite. Ahora, si conoce un abogado confiable, entonces le dicen, hágame el estudio de títulos y si el cliente verdaderamente lo quiere. Lo único que es disminuir el riesgo para que el negocio se deje, ¿cierto? Si ve que el cliente es una propiedad que está nueva y que conoce muy bien, pues adelante, es una responsabilidad de ellos. Pero si el cliente siente cierto riesgo, venga, quitémosle el riesgo a eso. Yo le quiero generar la confianza para que haga el negocio, haga un estudio de títulos. Yo sé hasta acá, o si puedes conocer mucho, mucho mejor. Pero si no conoces o no te sientes lo mejor, es vas a ser un abogado que haga el estudio de títulos, que decirle al cliente que es muy importante eso, que eso le genera la tranquilidad y así puede firmar con esa compra de escritura pública. Entendido. Por eso es tan bueno estudiar ese público a tres, aprenderse todo lo que tiene que ver con hipotecas, con gravámenes, con afectaciones de familia, con todo el historial que ha pasado. Ahí aprendemos mucho de la zona, aprendemos mucho de la región, qué embargos hubo, todo lo que tiene que ver con el reglamento horizontal, con la reforma del reglamento horizontal, servidumbres, todo ese proceso le ayuda a uno mucho a atender muy bien al cliente. Pero muy buena la pregunta. No sé si hay otra pregunta por ahí. Ya uno. Bueno, si no hay más preguntas, pues entonces... Te voy a molestar. Buenas noches. Mi nombre es Claro. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, gracias. Mira, si una persona que tenía un crédito con un banco, ejemplo, Bancolombia, todavía tiene un saldo, listo, le vamos a vender la propiedad, la va a comprar el otro cliente va a usar el mismo banco. Ahí no es posible, si el crédito es muy nuevo, uno no sabe el motivo de venta, se van del país, que se utilice esa obligación a hacer otro avalúo. Yo sé, porque soy evaluadora, cuando el avalúo está muy viejo. Se dijo ahora que habría que actualizarlo, pero en el caso de título, si es el mismo banco, ¿se repite otra vez? Bueno, ahí hay una diferencia y te agradezco la pregunta, es muy buena. Ahí hay una diferencia, si es con leasing, no se repite el estudio de títulos. ¿Por qué? Porque recuerda que el leasing es la propiedad del banco. Entonces, se va a hacer un estudio de una propiedad que ya es de él, ¿cierto? Entonces, es muy bueno. Se va derecho, no hacen estudio de título, hacen una actualización si la valor comercial es muy viejo, hacen una actualización. Pero no hay estudio de título porque ya el banco es dueño de la propiedad. Entonces, no tienen ningún riesgo de estudiar jurídicamente, ya lo hicieron en su momento de constitución. Si es el leasing, se va súper rápido. Va a hacer una actualización de avalúo y en menos de 15 días ya están haciendo el proceso de desembolso. Muchas gracias, quería saber eso. Pero si es crédito hipotecario, y ahí como que te amplío un poco la pregunta, si es crédito hipotecario, sí es fácil el procedimiento, pero piden la cancelación del crédito para volver a constituir porque es una garantía de crédito. Porque el dueño sí es la persona. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Sí entiendes? Mucho gusto. Bueno, pues muy interesante Mario. todo. Dale. Perdón. Mario, entonces, pero ahí en ese orden de ideas lo que le estás diciendo a Diana, cuando es crédito hipotecario, siendo del mismo banco, pues el banco coge la poquita deuda que queda y la asume y ya le entrega el resto del cheque al cliente, lo que dijiste ahorita. Sí, pero hay trámite de hipoteca, de cancelación de hipoteca y constitución de hipoteca. Sí me hago entender. O sea que... El leasing, como la garantía del banco, Sí. le dicen, venga, cambie locatario, cambio arrendatario. Ellos le llaman cambio locatario. Usted coge la deuda y sigue con la misma propiedad. El leasing es súper fácil cuando hay ese plan. Eso no se ve mucho en el mercado, porque la gente dice, yo tengo un crédito y no me gusta el leasing. Pero cuando el comprador tiene un leasing del mismo banco donde tiene el crédito, se va súper rápido. Pero cuando es crédito hipotecario, se hace lo que tú dices, listo, es el mismo crédito, el banco lo conoce, pero hay que hacer el trámite de cancelación de la hipoteca, porque recuerda que la propiedad está a nombre de una persona natural, entonces hay que volver a constituir a nombre de otra persona natural. Eso requiere un poquito más de tiempo, pero igual sigue siendo fácil el trámite porque está el mismo banco. Ok, mil gracias, clarísimo. Mario, eso genera doble escrituración, ¿no? Que a veces hablan... Cuando el leasing no hay que escriturar, derecho.
Pero El pues, leasing, digamos sí. que, Mario, digamos que es una vivienda que está con un leasing, listo. Si hay alguien que la quiere comprar con un crédito hipotecario, ahí se tiene que hacer una doble escrituración, ¿cierto? Doble escritura. Sí. Inclusive hasta triple. Ah, no, triple no, doble trámite de cancelación de leasing. O sea, hay un proceso de cancelación del leasing que el vendedor debe gestionar. Y constitución otra vez, y venta, perdón, y constitución del otorgante. O sea, del que va a comprar el crédito hipotecario. Ahí hay un trámite, hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Tenemos un trámite interno de banco, ¿cierto? Pero si conocemos el trámite, podemos ayudar a que sea más rápido. Lo que pasa es que hay gente que ha tratado con leasing, ha tratado de llevar los créditos de leasing a otras entidades financieras por la tasa, por ganar valor de tasa, ¿cierto? Entonces, parece ser que los que tienen leasing les dicen, si usted lo quiere, pero le toca pagar doble escrituración. Total. A mí me preguntan mucho que si recomiendo el leasing. Bueno, leasing yo lo recomiendo para los locales comerciales, fincas, lotes, pero para vivienda urbana genera mucho trámite. Es decir, estos procedimientos de compra de cartera de leasing lo está haciendo Itaú, creo que en este momento lo está haciendo, y yo creo que ya lo bancos, pero antes nadie lo hacía porque era un chicharrón completamente grande. ¿Frente a qué? A que si el cliente se iba a ir para otro proceso, como la compra de cartera de crédito hipotecario, que es así muy normal, el cliente tendría, el banco que iba a vender la cartera le decía, no, espera un momentito, esa casa es mía. Entonces le ponía todos los problemas del mundo. Entonces tenía que cancelar el leasing, hacer escritura, el proceso de cancelación del leasing, no es una escritura, pero eso generaba gastos. Hacer la cancelación, el banco le cobraba la cancelación de ese leasing y hacer otra vez constitución de hipoteca en el otro banco, como compra de cartera. Entonces la tasa que le estaban comprando tenía que ser tan bajita para que valiera la pena todo el gasto que le ocasionó hacer otra vez de doble circulación. Generalmente la gente se queda en el leasing. Si le baja la tasa, no sé, 200.000 pesos en la cuota, pues lo que va a costar los gastos de el registro, ahí se le va. Entonces no lo hacían y se quedan en el leasing. Eso lo entiendo. Pero ya lo está haciendo Itaú, se demora muchísimo, se puede demorar 6 meses por ahí y acarrear los gastos. Mario, según tu experiencia, ¿cuáles son los bancos que de pronto piden más documentos, se demoran más? Como donde uno dice, ay no, pues que hay unos que tienen muy mala fama, por ejemplo, como el Fondo Nacional del Ahorro, pues que, no sé, cierto, ese tipo de entidades. ¿Cuáles de pronto dices tú? Fondo Nacional no ha podido quitarse esa fama y de verdad que la tienen ganada. Tienen muy buena tasa el Fondo Nacional, tienen muy buena tasa, pero serían unos monstruos si tuvieran operativamente buenas resultados. La verdad no han podido quitarse esa fama, siguen siendo los procesos muy lentos. Ustedes se dan cuenta que algunas constructoras, si tenemos un cliente y tienen el crédito con Fondo Nacional, se niegan a hacer el proceso. Ciertos por ahí casos excepcionales que tienen palanca administrativa, pues le ayudan a gestionar eso, pero desafortunadamente, y con respecto a cualquier funcionario que haya de Fondo Nacional en la institución, son procesos muy lentos, procesos que se pueden demorar de 4 a 6 meses en desembolso, demasiado lentos. A ver, otros bancos que eran de documentación son muy rápidos, los bancos que son más rápidos son BBVA, Bancolombia es rápido. El BBVA es muy exigente para hacer el crédito hipotecario, sobre todo a los independientes, les pide muchísimo, pero es muy rápido frente al proceso de desembolso. Bancolombia es rápido también, es exigente en el momento del crédito hipotecario de aprobación. La vivienda, lastimosamente, se ha vuelto muy lento para los procesos de cancelación del leasing. O sea, es decir, si yo le estoy comprando a un inmueble que tiene un leasing con la vivienda y vamos a cancelar, después se puede quedar casi 2 meses. No sé por qué se está demorando tanto, 2 o 3 meses. Es un proceso que no puede estar demorando mucho.
A proceso de constitución, digamos que los más asequibles que aprueban rápido, Banco Caja Social, aunque son demorados en los procesos de desembolso. Banco Caja Social se puede demorar por meses también, sobre todo cuando son usados, cuando son nuevos y son rápidos. Hay de todo, ¿cierto? Digamos, bancos rápidos son bancos rápidos para el desembolso, son BBVA, Bancolombia, Itaú, el Grupo Aval, algunos, el Grupo Aval. Todo depende, como te digo, de si le podemos tener la documentación lista, el banco se va bien. Tenemos una buena relación con los abogados, el proceso se va. Pero bancos demorados, creo que el que gana el premio es el Fondo Nacional, de Banco Caja Social cuando son usados. Hay que prepararse porque se puede ganar. Otra pregunta. Yo he escuchado que hay algunos asesores de bancos que, digamos, premian o dan un tipo de comisión a los asesores inmobiliarios que los llevan clientes. ¿Para pues, crédito hipotecario? Sí. Eso, pues, bueno, imagino que tú conoces, pues, mucha gente, no sé si allá en la costa o acá en Medellín, pero, pues, digamos, eso sí es posible, hay algunos que sí, a mí, pues, personalmente no me ha tocado. Pero si hay personas que a uno le dicen, ve, ayúdame, y pues la verdad, como que uno dice, bueno, pues no conozco como mucha gente, entonces no sé si eso te ha tocado. Sí, claro, es que yo trabajé mucho tiempo así. Yo trabajé casi 8 años en bancos. Bancolombia trabajé 8 años, después me fui para otros bancos y después cuando me independizo, empiezo a referir los créditos a los bancos. Conocí el proceso, entonces en ese sentido les pueden pagar, les pagan comisión. ¿Y ahí qué depende? Hay gestión de referido y gestión de si tú le haces todo el trámite, o sea, le refieres al cliente, le haces la documentación, genera tiempo, genera gestión, te pueden pagar comisión, buena comisión. O el referido normal, Banco Caja Social paga ese referido, Itaú paga el referido. Hay otros bancos que dicen, si tú me haces todo, ahí sí te pago referido. Todo lo que te pero sí es posible. Lo que sí te recomiendo es tener una relación directa con el banco, no con asesores. Sí me hago entender. Porque hay asesores que de pronto te pagan la comisión, te pagan un referido, digamos que no hay un acuerdo de pago de esa comisión. Pero si tienes la relación directa con el banco, puedes ganar un ingreso adicional frente a eso. No sé si esa era la pregunta. Sí, Mario, muchas gracias. Sí, lo que te recomiendo es que esté en la relación directa con el banco. Si tienes una sucursal, por ejemplo, Banco Caja Social, te alias con una sucursal y te dan comisión. Banco Caja Social es muy accesible para los independientes. Mario, con permiso, yo voy a aclarar una cosita ahí. Lo que pasa es que uno puede ser como comisionista del banco. Ellos pues exigen unos formatos, unas cosas, lo que usted decía, de tener una relación directa con el banco, no con el asesor, porque eso es otra cosa diferente. Pero entonces uno con el banco puede hacer alianzas y ser también pues como comisionista para el banco y los clientes que uno vaya refiriendo, siempre y cuando, por ejemplo, Caja Social, siempre y cuando salgan desembolsados, ellos le dan a un porcentaje. Claro, y también trabajan así varios bancos. Sí, claro, ellos te pagan inclusive un mes después que se hace el desembolso. Ese es el proceso. Pero sí, digamos que es bueno la actividad porque aprendes también frente a su proceso hipotecario, te ayudan a asesorar al cliente. Sí, eso es bueno. Eso es bueno que todo pues en aras de poder asesorar bien al cliente, sirve, conoce, aprendes. Si tienes tiempo también para hacer eso. Sí, claro, lo que pasa es que uno ahí lo que hace es que el cliente que va a comprar con crédito hipotecario, pues uno lo refiere al banco. Así y ya el asesor pues también se encarga de todo, pero ya inicialmente uno le dice más o menos qué necesita o lo remite directamente con el asesor y ya pues como ya uno tiene código, lo marcan con el código y si el crédito sale desembolsado le dan la comisión. Así es. Digamos que ahí es donde ratifico que
si tú tienes buena relación con el cliente, si tienes el conocimiento de qué documento necesita, de que si el certificado de su libertad, después de estudiarlo y el apartamento que va a comprar, tienes todo ese proceso de conocimiento y de poderle darle toda esa información al cliente, el cliente se queda contigo. Y esa es mi experiencia, es decir, no soltarlo una vez al banco a ver si de pronto se lo aprueban. Entonces sigo ahí, a ver si venga. Si no llevarlo, sí. Llevarlo, retirar, el certificado. Porque a veces simplemente vaya y ya ve, resulta que el cliente ni tiene documentos, ni sabe si va a comprar, qué va a comprar, entonces eso le ayuda muchísimo. Al banco también le ayuda mucho. Sí, así es. En Gracias. algún momento con Juan Fernando Mejía, que en paz descanse, conversábamos y hablábamos sobre el tema del Código de Comercio, el artículo donde dice que los asesores inmobiliarios, por el solo hecho de presentar un comprador y un vendedor, ya tiene derecho al 3%. Y Juan me explicaba que, digamos que nosotros no tenemos pues como la obligación de acompañar y voltear con esto, pregúntele, saque la copia, vaya a la notaría, o sea, saque el certificado de libertad. Pero para nosotros, como aliados inmobiliarios, esa es la gran diferencia entre un comisionista y un asesor. El asesor va con toda, así como Mario dice, venga, yo le armo la carpeta, yo les puedo sacar el certificado de libertad, pues es una inversión de 22.000 pesos, es como tratar de ir un poquito más allá y ponerse los zapatos del comprador que tiene susto, que es la primera vez, que no sabe cómo hacerlo, que tiene la plática muy justa. Entonces, pues como la invitación es que vamos más allá y pensemos cómo quisiéramos que nos trataran si estuviéramos comprando, si estuviéramos accediendo a un banco, y que sea una persona que uno diga es proactiva, me contesta a tiempo, responde un correo a tiempo, está como en la jugada. A mí me dicen, ¿usted es comisionista? Y yo a veces digo, no, yo no soy comisionista. Pues porque yo no, cierto, yo quisiera una relación mucho más allá de te vendí y chao, y chao, no, sino pues quedar como con ese cliente y que te referencien, ¿cierto? Es como algo que hablábamos y bueno, así Total. es. Sí, yo también hice un poquito ese comentario, Lina, porque de Juan aprendimos mucho de eso, aprendimos mucho de la relación de confianza, el conocimiento del cliente, aprendimos mucho de eso y eso se hacía mucho énfasis. Ahora, nos estamos dando cuenta que cada vez llegan competencia a esta actividad, llegan grandes empresas del extranjero, grandes multinacionales inmobiliarias, y esto es un mercado que cada vez se pone más competitivo. Hay inmobiliarios informales, o le decimos como comisionistas, y si digamos que tenemos que generar un valor agregado o generar un ente diferenciador, y cuando ese ente diferenciador es el servicio que damos con conocimiento del cliente, ahí sí va a querer quedarse con nosotros. Es un trabajo, es de gestionar, pero es como recalcar que los aliados inmobiliarios no son la persona que abre la puerta, sino que sabe desde el principio hasta el fin, desde el proceso de crédito hipotecario, el proceso del estudio de títulos, a valor comercial, cómo comprar, cómo negociar. El cliente de la experiencia es que el cliente se queda contigo y te refiere. Y perdemos inclusive el miedo de que se vaya para otro banco o se vaya para otra propiedad, ¿cierto? Que venga y le compre a otro asesor, que pasó la experiencia que se queda contigo porque tú lo asesoras bien. No, Mario, yo me quedo contigo, muéstrame qué propiedad, pero eso es con ese paso más allá, y eso es muy, muy valioso. Muy valioso. Bueno, compañeros, ¿qué otra duda tenemos? O si ustedes quieren finalizar ya, nosotros próximamente les estaremos enviando otra información que va a ser chévere para el mes de diciembre. Esperamos que estén atentos y Nos van a dar aguinaldos. De pronto, así sea chiquito, pero de pronto sí, con mucho cariño. Ay, yo hice la pregunta en estos días en el estadio inmobiliario. Si iban a dar aguinaldos, estamos esperando.
Sería muy Así buena sea, una así reunión. sea chiquito, pero sería con todo el amor del mundo y claro que sí, ojalá nos podamos encontrar pronto pues presencialmente y celebrar que estamos todavía pues en la pandemia, pero ya pasando un poco el tema. Claro, Ajá. bueno, ¿no? Estoy entonces, pues si no hay nada, si no hay preguntas, si no hay más preguntas, no sé si en la pantalla se ve el número mío, cualquier cosa, duda, inquietud que tengan, con mucho gusto. Mi teléfono es 321-674-5072 o se comunican con Lina o con Albert. Estamos precisamente para crecer juntos y lo que necesitemos con mucho gusto para servirles. Mario, muchas gracias. Con mucho gusto, ¿verdad? Y gracias por este tiempo, gracias por estar acá. Muy amable. Lina, Gracias. muchas gracias también. Chicos, Feliz noche, Dios los bendiga. chicos, Amén. a todos muchas, Muchas gracias. a todos muchas gracias, a Mario muchas gracias por esta capacitación que nos dio, fue muy interesante pues como el conocimiento que nos compartió. A todos ustedes muchas gracias por participar y bueno, pronto nos podremos ver y o si no pues por este medio de capacitación también lo podemos hacer, aunque sea cortico. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por el tiempo. Muchísimas Gracias. gracias. Que estén bien. Estén bien. Gracias. Muy Hasta luego. interesante. Muy amables, feliz noche. Alberto, gracias, chao. Feliz noche.